Después de la gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por el volumen. Cualquier alteración en estas dos cositas nos va a generar problemas en el gasto cardíaco. Por ejemplo, cuando un paciente que tenga una hemorragia, ¿qué pasa en la hemorragia? Vamos a perder sangre, ¿sí? Va a haber una buena cantidad de volumen diagnosticático capaz de estar bajo, porque no tenemos sangre. ¿Qué va a hacer en compensación? Si baja eso, ¿qué va a bajar? Va a bajar el gasto cardíaco. ¿Y puede bajar el gasto cardíaco? No. ¿Qué va a decir el cuerpo? No, está pasando algo. Hay que compensar. ¿Cómo compensa? Aumentando la frecuencia. Después de un paciente está con una hemorragia, ¿qué es lo que van a palpar? Para palpar van a tener un pulso taquicardia. Manos violentas, ¿qué pasa si no está que llama con taquicardia ese paciente? Ya no está sangrando probablemente. Estábamos hablando acá en el equipo. Comienza a compensar. Aumentar la frecuencia cardíaca. Pero hay patologías mucho cuidado en los pacientes viejitos. Los pacientes viejitos, muchos de ellos ya han sufrido cardiopatía coronaria o ya han sufrido un infarto. ¿Y qué le da el cardiólogo? Le da unos beta bloqueadores. ¿Qué le da lo que es el atenolol, el bisoprolol, el propanolol, esos fármacos, que son fármacos que van a hacer frenar nuestro corazoncito? ¿Qué quiere decir? Que van a hacer que la frecuencia esté siempre baja. ¿Y nos conviene que esté la frecuencia baja en un paciente que ya sufrió un infarto? Sí, nos conviene. ¿Para qué? Porque no se cansa el corazón. Es la verdad. Si va a comenzar a latir rápido, se puede cansar, se puede obstruir, se puede morir. Entonces, ¿qué queremos? Que no se canse el corazón. ¿Qué le voy a dar? Propanolol, para bajar. Entonces, en esos pacientes, imagínense que tienen una hemorragia. ¿Cómo va a estar su frecuencia cardíaca? Va a estar prácticamente normal. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Está con fármacos para bajar la frecuencia cardíaca. Muchos de los viejitos, como tienen, ¿qué pasa? Los pacientes usan diclofenaco, ketorolaco, porque tienen sus en sus huesos. ¿Y qué va a generar? Va a generar úlceras gástricas, úlceras poliosainas que están consumiendo, hacen hemorragias, una hemorragia estival que comienzan a sangrar. Lo miran, bueno, sangra, está bien con la presión y está bien con una taquicardia, no está sangrando. Y nadie ha visto que él usa propanolol o usa cannabis. Sin querer queriendo, le estamos atacando una respuesta fisiológica. Y después el paciente, no, se muere. ¿Ya? ¿Está clarita esa parte? Esos usos de propanolol, atenolol, esos bloqueadores también tienen bastantes efectos secundarios, ¿no? Uno de los efectos secundarios que siempre pasa, que una gran cantidad de veces pasa con los viejitos, es que toman, y como no hay citas y no se van a hacer ver nunca más, toman, y no se dan cuenta que su frecuencia cardíaca ya no está en lo que queremos es de 60, 70, digamos, de frecuencia cardíaca que esté tranquilito, pero la frecuencia ya está en 40, en 30. ¿Cuándo van al hospital? Cuando saben que tengo un poquito de mareo, vamos al hospital, llegan al hospital, 30 de frecuencia cardíaca, 20 de frecuencia cardíaca. Así está. Están con una bradicardia sintomática. ¿Qué toma usted? Toma propanolol, por eso está generándose esa bradicardia. Otros también que han escuchado lo que es el glaucoma, el ojito cuando mete la presión intraocular, a veces usan unas gotitas que se llama el timolol, que es una gotita para lo que es presión intraocular. Echen el timolol al ojito y usan timolol, y están que esos ojitos, y los ojitos no pueden ir ahí, tanto usan el timolol que hace efecto sistémico, como el timolol, propanolol, atenolol, todos los bloqueadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Comienza a tener frecuencia cardíaca baja. Si comienza a bajar la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? ¿Cómo va a estar él? Como que se veo, estoy como mareadito. Frecuencia cardíaca, 30, 20. A veces puede remitir a suspender el fármaco, pero a veces no remite. ¿No? Sigue con esa frecuencia, ¿Qué hay que hacer entonces en esos pacientes? ¿Qué le harían?
dicen poner atropina, puede poner atropina para entrar momentáneamente la frecuencia. Algunos responden, otros no. Pero si ya permanentemente, no van a poner toda la vida atropina, no cada rato por la vena. Si ya es frecuentemente la bradicardia es permanente, no hay una remisión, ¿qué tengo que hacer? Poner un sistema adicional al corazón, un sistema de conducción externa, ¿no? ¿Qué viene a ser? Un marcapaso. Se pone el marcapaso y le podemos nuevamente sustituir la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí se utiliza el marcapaso. Otra forma de utilizar marcapasos cuando tenemos una enfermedad de nodo sinusal. Cuando hay una enfermedad de los síndromes de Chibradi, cuando comienzan a tener taquicardias bradicardias severas, continuamente, imagínense un viejito que está anticoagulado, que comienza a tener bradicardias severas, ¿qué va a pasar? No, se va a caer, ¿sí? Entonces nos conviene, no, tenemos que ponerlo, por ejemplo, en marcapaso. ¿Está comprendido esta parte? Sí, acuérdense, el gasto cardíaco va a ser igual frecuencia cardíaca cuando no es histórico. Volumen histórico, 70 más o menos. Frecuencia cardíaca, 70. Entonces, esa es solamente una pregunta para calcular el gasto cardíaco, más que eso, ¿no? Está fácil, ¿no? No de lo que sea. Ya. Entonces tenemos lo que es el concepto de lo que es tanto precarga y lo que es la poscarga. La precarga, como es lo inicial, la presión histórica de lo que podamos encontrar aquí. Muchas veces, inclusive, si nosotros vemos en nuestra gráfica, está similar, circulando el cero. Y, obviamente, a medida que haya mayor presión en esa parte, va a aumentar lo que es la precarga. En síntesis, prácticamente la precarga va a ser lo que recibe el corazón, todo lo que recibe el corazón, para poder ser bombado. Si yo aumento la cantidad de precarga, obviamente el corazón va a tener más sangre para bombear, y si tiene más sangre para bombear, obviamente vamos a tener capaz un mayor gasto cardíaco. Y la poscarga es contra qué nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir? De acá la sangre tiene que salirse, tiene que vencer. ¿Qué tiene que vencer? La presión sistólica, la presión diastólica que diga acá, la presión que hay en la presión aórtica, la arteria aórtica que diga. Entonces, esa presión, esa resistencia, debería ser la poscarga. ¿Está clara esa parte? La poscarga. Entonces, esta poscarga va a ser prioritaria, por ejemplo, en algunos pacientes. Imagínense que un paciente tenga una hipertensión arterial y ya no maneje 120/80 acá, sino que maneje ¿cuánto? A ver, los clásicos, 140, 150, 90. Los abuelitos se deben estar con esa presión. 15/9 tengo de presión, dame mi captopril. Y ya su captopril para bajar el presión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué fuerza tiene que hacer el ventículo? Cualquier cantidad de fuerza, para poder vencer justamente esta presión, para poder inyectar la sangre. Entonces, fuerza, nosotros estaríamos haciendo pesas. ¿Qué va a pasar con el músculo cardíaco? ¿Qué va a generar? Una hipertrofia. ¿Estamos claros? Esa hipertrofia articular también no es buena. Puede hipertrofiar más. Si genes que es hipertrofia, imagínense si es concéntrica, comienza hipertrofia. ¿Va a tener espacio para que tenga buena cantidad de líquido, para que tenga buena cantidad de sangre? No va a poder. ¿Va a tener un buen volumen sistólico? Va a bajar el gasto cardíaco y se puede morir por ese paciente. ¿Qué más? Si acá aumenta la presión, acá, ¿para dónde va a ser? ¿Para dónde debe aumentar la presión? Para arriba, ¿cierto? En forma retrógrada. ¿Quién aumenta de presión entonces acá? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda comienza a sufrir para poder llenar este ventículo engrosado. ¿Sí? Y cuando comienza a sufrir, comienza a dilatarse en las aurículas, tanto la derecha y la izquierda, está bonita y ¿no? Chiquitita. Y comienza a aumentar la presión, porque comienza a tener mayores presiones, comienza a dilatarse y comienza a deformarse el nodo sinusal. Y si deforma el nodo sinusal, ¿dará una buena secuencia de contracción? No. Comienza a aparecer focos ectópicos y comienza a aparecer, por ejemplo, una fibrilación auricular. Entonces comenzamos a tener arritmias. ¿Todo por qué? Justamente por una presión, hipertensión arterial no controlada. ¿Está comprendida esta parte? Es la precarga, ¿no? Si yo aumento la cantidad de precarga, le doy más cantidad de sangre al corazón, ¿qué va a hacer el corazón? Se va a extender un poquito más y obviamente va a generar más bombeo y más bombeo. Y va a generar más gasto cardíaco, ¿sí o no? ¿Hasta siempre va a poder hacer eso? No.
un punto donde ya no pueda distenderse más, no pueda crecer, compensar más esa cantidad de sangre que viene por acá. ¿Y qué va a pasar? Se va a congestionar nuestros pulmoncitos, va a generar un edema de forma retrógrada. Eso vamos a ver después, ¿no? Sigamos avanzando. Y para esta regulación del movimiento cardíaco, bastante va a haber una respuesta intrínseca como la respuesta de varios sistemas, más que todo el sistema autonómico. En la parte de la respuesta intrínseca de esta regulación del bombeo tenemos el mecanismo de Frank-Stahl. Como a términos sencillos, a más sangre que llega, más sangre bombea. Más sangre doy, más sangre va a bombear. Más sangre doy, más sangre va a bombear. ¿Hasta qué punto? Hasta donde llega un punto de no retorno, donde ya comienza a llegar más cantidades de sangre y ya no va a poder bombear. Cuando uno comienza a bombear, el corazón se vuelve insuficiente. Comienza acá. El retorno venoso, había distinción de músculos cardíacos, mayor fuerza de contracción. Entonces, mayor cantidad de sangre puede haber. Entonces, en esta parte de acá, queremos sacar la regulación de lo que es la presión auricular y lo que es el gasto cardíaco ventricular. ¿Qué vamos a hacer acá? La presión auricular, hemos dicho que nuestra aurícula se va a contraer y va a llenar nuestros ventrículos. Pero a medida que aumenta la presión auricular, más presión va a generar que más sangre entre al ventrículo. Y si entra más sangre, ¿qué va a pasar con el gasto del ventrículo? Va a empezar a aumentar. ¿Hasta qué punto? Hasta de un punto, cuando acá en 8, de mayor presión de la auricular, donde por más que aumente la presión auricular, por más que le dé sangre al corazón, al ventrículo, ¿habrá más gasto? Y ahí tenemos. Y si ya no bombea más, toda esta presión, ¿dónde se va a ir? Hacia atrás. ¿Dónde es hacia atrás? De la aurícula hacia atrás, ¿dónde es? Vena cava inferior, vena cava superior, y del lado izquierdo, a los pulmones. Y si va la sangre a los pulmones, ¿qué va a generar? Congestión pulmonar, edema pulmonar. Si va hacia la parte derecha, a la parte de vena cava inferior, ¿qué va a pasar? Hepatomegalia, ascitis, arriba por decir, hablar de intoxicación yugular, para tener mayor presión en esta parte. Porque ya no puede bombear, ¿no? Al revés tiene que ir la presión, de forma retrógrada. ¿Está clara esta parte? Sí. Sigamos avanzando. La regulación del sistema autonómico, la estimulación simpática y la estimulación parasimpática. La estimulación simpática, como dice, puede aumentar hasta 100% de gasto cardíaco. Y acuérdense que la parte simpática nos prepara para la acción, nos prepara para poder defendernos. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca y la parte contracción. Si nosotros nos damos cuenta, la cadena simpática va a inervar prácticamente todo lo que es el músculo, todo el miocardio, tanto la parte de lo que son los sistemas de conducción, como también el miocardio. Si inerva la parte del sistema de conducción no sinusal, ¿qué va a aumentar? La frecuencia cardíaca. Y también, si inerva la parte de lo que es el miocardio, ¿qué va a aumentar? La fuerza de contracción. Después, si yo le doy adrenalina a un paciente, con adrenalina, ¿qué va a pasar? Voy a activar la parte simpática. ¿Qué va a generar? Una frecuencia cardíaca elevada, comienza la frecuencia cardíaca y comienza a tener más fuerza de contracción. Secundaria, ¿qué va a tener? Presión arterial elevada y una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, lo que les comenté, no sé si se acuerdan, alguna vez que un paciente le pusieron adrenalina endovenosa. ¿Se acuerdan que les comenté esa parte? Que por error le pusieron adrenalina endovenosa a un paciente. ¿Qué generó? Que se eleve la frecuencia a 160 y la presión a 200, 100. ¿Por qué? Porque hay más fuerza de contracción y más frecuencia cardíaca. Hay que tener cuidado con la parte simpática. Y en cambio, la estimulación parasimpática, como vamos a sacar la parte parasimpática, tiene más dirección, justamente, no sinusal, no auricular. Es por eso que su principal acción, ¿dónde va a estar? En la parte de la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuándo se da ese estímulo parasimpático? ¿Quién es el principal? El nervio vago. Entonces se llama estímulo vagal o reflejo vagal. Nosotros podemos generar un reflejo vagal. ¿Cuándo podemos hacer un reflejo vagal? Eso vamos a hacer cuando hagamos sistema simpático, sistema nervioso autonómico. Pero nosotros podemos estimular nuestro nervio vago en varias ocasiones. Primero, cuando ustedes empujan, estimulan el nervio vago. Cuando hacen la manera de Valsalva, cuando comienzan a hacer esta parte, haga esta parte, dice así.
hacen, estimulan el nervio vago. ¿Con qué intención se hacen esas maneras de avanzar esa parte? Muchos pacientes que van a los hospitales van muchas veces por taquicardias. Entonces, si yo estimulo el nervio vago, ¿qué va a generar? Una disminución de la frecuencia cardíaca. Dice, puja, puja, tose, tose. ¿Para qué? Para que se estimule el nervio vago y de alguna otra manera le frene la frecuencia cardíaca sin usar fármacos. A veces funciona, a veces no funciona. ¿Cuándo más se da un estímulo parasimpático? Hay que tener mucho cuidado con esta disminución de la frecuencia cardíaca cuando se hacen tactos rectales. En el tacto rectal, por ejemplo, los viejitos, cuando se hace evaluación de verdad de la próstata, toda esa parte, o si no, también las personas que se les pone enemas, estoy constipado, los viejitos están constipados, diarrea, constipación, diarrea. Entonces, a esos pacientes se le pone su enema. Cuando se estimula la parte del esfínter anal, se da un estímulo vagal. Entonces, imagínense un pacientito que reciba atenolol porque es hipertenso, porque ha tenido un infarto, que su frecuencia ya esté en 50, en 60, y le haga un tacto rectal bruscamente. ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? 30, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con su gasto cardíaco? ¿Qué va a pasar con su gasto cardíaco? Va a bajarse. ¿Qué va a pasar con el paciente? Puede hacer parada cardíaca. Tanto puede disminuir la frecuencia cardíaca que le puede llevar a un gasto cardíaco inclusive de cero. Y puede hacer una parada. Entonces tenga mucho cuidado al hacer estímulos vagales. Mucho cuidado. ¿Estamos claritos? Como dice. Y fuerza de contracción en un 30%. Entonces, más donde actúa la parte parasimpática, en la disminución de la frecuencia. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Está clara esta parte? ¿Se va? Eso también, de alguna otra manera, lo teníamos que ver en práctica, pero bueno, ¿saben? ¿En el calor qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Aumenta. ¿En el frío? Clásico ejemplo de la frecuencia cardíaca que aumenta con calor, la fiebre. Cuando tiene fiebre, hay taquicardia. Entonces, justamente estaba contando con sus colegas anteriores, no tiene que asustarse cuando un paciente tiene una taquicardia y esté febril. Muchos residentes van a los hospitales donde guardia y ven corriendo, no, tiene un paciente taquicardia, tiene 135 de frecuencia, está taquicárdico, no sé qué más. Y no se dan cuenta que el paciente, ¿usted qué pasó, señora? Venir porque tengo una infección urinaria. Entonces, con infección urinaria está haciendo una fiebre. Y esa fiebre está llevando a qué? A un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le voy a dar un antiarrítmico? ¿Le voy a poner Sedaconida? ¿Le voy a poner amiodarona? No, ¿qué tengo que hacer? Bajar la fiebre, pues, ¿no? Y darle tratamiento con dirección. Pero muchas veces se confunden, quieren ya llamar hasta cardiología, ¿pero qué va a hacer el cardiólogo ahí? Pues nada, ¿no? O sea, no conocemos, simplemente bajar la frecuencia cardíaca con la disminución de la temperatura. En la parte del frío, por ejemplo, nos va a generar bradicardias. Entonces, hay que tener cuidado con estas bradicardias. ¿Por qué? Porque nosotros también provocamos bradicardias. ¿En qué pacientes nosotros producimos bradicardia? Cuando queremos generar una neuroprotección. ¿Qué quiere decir la protección? Cuando el cerebro esté dañado por alguna nox, ya sea por un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, postoperados cerebrales, o a clásico también que está bastante en boga en algunos sitios sí, otros sitios no, los cuidados post-parada cardíaca. Cuando el paciente hace parada cardíaca y se reanima, ¿no? Después que retorne la circulación espontánea, ¿no? Salió el paro, ¿no? Comenzó a latir en su corazoncito, entonces en ese tiempo que ha estado en parada cardíaca, este cerebro ha sufrido hipoxia, ¿no? Porque no llegó una buena cantidad de oxígeno, una buena cantidad de gasto cardíaco al cerebro. Entonces, para disminuir los fenómenos metabólicos, porque está sufriendo la cabeza, ¿qué se hace? Como ustedes, para que no se malogre la carne, ¿qué hacen? Lo ponen en el refrigerador, ¿no? Igualito es el principio, ¿no? Bajo la temperatura del cuerpo, justamente para disminuir los procesos metabólicos nocivos en el cerebro y de una manera proteger nuestro cerebro, una medida de neuroprotección. Puede ser. Pero tiene bastantes complicaciones. Sí, una de ellas es la frecuencia cardíaca. Si mucho bajo la temperatura, me puede generar bradicardia. La bradicardia puede llevar bruscamente a una parada cardíaca. Más disminución en la temperatura, ¿qué va a generar? Mayor posibilidad capaz inclusive de tener coagulación diseminada,
poder problemas, coagulopatías, y al final también puede llevar a mayor falla multiorgánica. Es por eso que a veces es controversial el uso de hipotermia. No, pero si ustedes van a buscar en internet, bueno, hipotermia terapéutica, van a encontrar una serie de estudios, cualquier cantidad de estudios entre usar o no usar la hipotermia en los pacientes. Pero lo que sí es cierto es que el frío que va a generar es inducción de la frecuencia cardíaca. En el software de la práctica, supuestamente se tenía que aumentar y disminuir la temperatura, y con eso aumentaba y disminuir la frecuencia cardíaca. Vemos acá la parte de estimulación simpática, ¿no? Obviamente la parte simpática, si vemos el gasto cardíaco, lo puede aumentar enormemente con la estimulación simpática máxima. ¿Y cuándo va a ser? Por ejemplo, una administración de adrenalina pura, pues, ¿no? Activamos cualquier cantidad de la parte simpática y obviamente nos va a compensar inicialmente capaz una pérdida de sangre, ¿no? Cuando estamos en una hemorragia masiva, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el paciente? Por el mismo estímulo adrenérgico de no querer fallecer, ¿qué va a pasar? Va a mantener, como sea, la presión arterial. ¿Y a costa de qué? De mayor frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa? Cuando ya no puede más, el corazón comienza a caer la frecuencia cardíaca, comienza a caer el volumen sanguíneo minuto, y al final comienza a tener un shock hipovolémico. Si no se compensa, ¿qué va a llegar? A un shock, una falla multiorgánica y a la muerte. Todos al final, una falla multiorgánica. ¿Qué tenemos que evitar? Que llegue una falla multiorgánica. ¿Cómo evitaríamos que llegue una falla multiorgánica a un paciente con hemorragia, por ejemplo? Cohibiendo el sangrado. Si estamos quizás con una lesión vascular, haciendo torniquete, tan pasada operación, si tenemos una ruptura hepática, haciendo tratamiento, como packing hepático, lo que se dice, ¿no? Que se llama compresas para detener la hemorragia, de acuerdo a la patología, ¿no? Hay veces que no se va a poder, ¿no? La clásica, ¿no? Han escuchado, no sé si han visto ese problema triste, ¿no? De verdad, también para pensar, ¿no? En Miraflores fue, si no me equivoco, estaban cenando una serie de amigos y un chico tenía su pistola en su canguro, una pistola en su canguro. Entonces la chica está, ¿no? Y de repente el chico va y no sé qué mueve en su canguro, ¡pum!, sale un disparo. La chica se queda ahí, mira sangre, ¡plá!, se cae en la mesa. Lo llevan al hospital todo muerto. ¿Qué había pasado? La laceración de la aorta. Básicamente la perforadora. Claro, en un ratito, con tanto gasto cardíaco que va por ahí, se va una hemorragia masiva. Entonces, esas lesiones son mortales, ¿no? Lesiones en aorta, lesiones cerebrales. No hay nada que hacer, por más que tengamos la mejor. Difícilmente alguien lo va a abrir y lo va a hacer y lo va a tomar. Es igual lo que pasa en los aneurismas de aorta, ¿no? Se rompe la aorta, ya fue, no hay más que hacer. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿No? De acá, lo que es también interesante comentar, ¿no? La elevación de la presión arterial y lo que es en relación al gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Cualquiera diría, más presión arterial tenemos más gasto cardíaco. No siempre es así. Inicialmente, miren, podemos aumentar la presión arterial y vamos a tener un rango más o menos similar, ¿no?, de lo que es el 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Pero ya cuando comienza a elevarse más allá de 160, y es por eso que se han dado cuenta en las guías o cuando van a pasar visita médica, alguna vez van a ver captopril condicional a presión arterial sistólica mayor a 160, mayor a 160. ¿Por qué? Porque justamente cuando estamos hablando de 160 comienza a caer el gasto cardíaco. ¿Y por qué comienza a caer el gasto cardíaco? Al contrario, de más presión debemos tener mejor gasto cardíaco, ¿sí o no? ¿Por qué comienza a caer el gasto cardíaco? Y lo que les comentaba a sus compañeros. Ustedes alguna vez tienen bicicleta, ¿sí o no? Tienen su bombín, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa al inicio cuando están llenando su cámara? Están a un mismo ritmo, ¿no? Normal. Están a una presión. Comienza a elevarse la presión en la cámara. ¿Qué pasa? Y llega un punto que ya no pueden más. Están al mismo ritmo, pero menos cantidad de aire entra, ¿sí? Hasta que al final
Ahí no me quedo, ya no puedo más, ahí no me quedo. ¿Sí o no? ¿Y lo que pasa? Comienzan a elevar poco a poco la presión hasta un punto donde que yo, como ventrículo, quiero yo expulsar sangre, pero ¿qué tengo que vencer? Tengo que vencer una poscarga y una presión en la aorta de 200. Y es como que venzan ahí en su cámara una presión alta. ¿Podrán introducir un poquito de aire? No, un poquitito, y ahí queda, ¿cierto? A medida que vamos aumentando en presión, introducimos menos cantidad de aire a la pelota, a la cámara, ¿cierto? Entonces, si yo introduzco menos cantidad de aire a una misma frecuencia, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Es por eso que a medida que aumenta la presión arterial, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Es por eso que cuando hay una emergencia hipertensiva, cuando está en 200, el corazón está sufriendo, sufre. Ustedes cuando están haciendo con su bombín para poder ingresar un poquito de sangre, para poder inyectar un poquito de sangre, va a llegar un momento donde ¿qué? Donde ya no va a poder nada, ¿sí o no? Ya no va a poder un poquito de inyectar. Si no puede inyectar nada, parada cardíaca, muerte. Estamos de acuerdo, pues cuando se eleva la presión arterial tanto, es peligroso. Mucho más, inclusive, con los problemas sistémicos que puede haber, un infarto o un miocardio, si no hay una buena presión de inyección, no hay un buen gasto cardíaco, ¿qué va a pasar con los riñones? ¿Va a haber una buena tasa de filtración glomerular? No. En el cerebro, con tanta presión que va a haber, edema cerebral, una pequeña aneurisma que hay por ahí, se revienta, una serie hemorragia y todo lo que puede condicionar una presión arterial. ¿Está claro hasta acá? ¿Han comprendido esta parte?